¿Qué tal, hermanos? Gracias a Dios por los medios que ahora Él ha provisto, los medios tecnológicos a través de los cuales podemos ser ministrados con su palabra aún en estos tiempos que estamos sin poder reunirnos. Quiero que meditemos en este precioso capítulo que es Juan capítulo 17, Juan 17, uno de los capítulos más apreciados por cada corazón por cada creyente, un capítulo que sin duda ha bendecido nuestras vidas porque son las palabras del Señor Jesús. No es un sermón, no es una prédica, no se está dirigiendo tanto a sus discípulos, es una oración al Padre. Son palabras que salen de su corazón y se las expresa al Padre, intercediendo por sus discípulos y por todos los que habían de creer por la palabra de ellos. Esta oración la conocemos como la oración intercesora o la oración sacerdotal, en la que podemos ver y apreciar un indicio de lo que el Señor Jesús está haciendo actualmente en los cielos. Hebreos 7:25 nos dice que por lo cual tiene poder para salvar a los que por él, salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Romanos 8:33 y 34 nos indican que Él murió, resucitó y que ahora está en la diestra de Dios intercediendo. La obra que el Señor Jesús está haciendo actualmente en el cielo es en base a una obra que ya culminó. Él sigue obrando, sigue ministrando, pero es en base a una obra que ya culminó en la cruz. Es en base a ese sacrificio con el cual nosotros hemos sido aceptados por Dios. Podemos recordar que esta oración la hizo el Señor Jesús en un momento de angustia. Ahorita nosotros podemos también estar pasando un momento con un poco de temor, con algo de incertidumbre, viendo lo que sucede en el mundo. Y el Señor Jesús estaba en una condición más angustiante, como Él mismo lo expresó momentos después, antes de que fuera entregado. Él dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Pero Él aprovechó el momento para orar al Padre. Y creo que nosotros podemos ver ese modelo en el Señor Jesús para orar al Padre, interceder por nuestros hermanos, orar porque el mundo pueda conocer a Cristo. Entonces, considerando esto, también queremos señalar una cosa más, que el Señor Jesús, aunque pide, ora, intercede, ruega al Padre, no lo hace en desconocimiento de los eventos futuros. Él no ora pidiendo como nosotros, cuando oramos a Dios y pedimos por algo que no sabemos, que pedimos que se haga la voluntad de Dios en algo. El Señor no ora por desconocimiento, sino que Él expresa su deseo al Padre. El Señor Jesús le habla al Padre de lo que Él quiere. Recordemos que el Hijo y el Padre están en armonía de pensamiento. El Señor Jesús no tiene un pensamiento independiente al pensamiento del Padre. Hay unidad en propósito, unidad en pensamiento. Y también el Señor Jesús ora para que sus discípulos escuchen lo que Él desea. Porque ahí estaban los 11, ya sin Judas Iscariote. Ahí estaban, y el Señor Jesús quiere que ellos escuchen lo que pide al Padre y que después se acuerden de esta oración, porque el Padre contestó todo lo que el Hijo le pidió. El Padre respondió a esta oración del Señor Jesús, y en el libro de los Hechos vemos que los discípulos fueron uno, como lo dice en este capítulo. Ellos no vivieron como el mundo, como también lo expresa en la oración del Señor Jesús, ¿verdad? Vivieron los discípulos viendo las respuestas del Padre a la oración que el Señor Jesucristo hizo. Vamos a considerar tres aspectos o tres peticiones
que el Señor Jesús hace en esta oración. Tres aspectos, tres peticiones que podemos ver con un poco de detalles. No vamos a ver todo el capítulo, no lo vamos a leer todo, pero tres aspectos que nos pueden dar consuelo, nos pueden recordar cuál es nuestra posición en el Señor Jesucristo. Los primeros tres versículos lo vamos a leer. Juan capítulo 17 dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Lo que el Hijo pide es que sea glorificado. Sea glorificado. El Señor Jesús glorificó al Padre en todo su ministerio terrenal, pero también lo glorificó en la cruz. Glorificó al Padre cuando entregó su vida por nosotros, pero también el Señor Jesús pide que sea glorificado, y esto lo vemos como Dios respondió cuando resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos y lo exaltó a lo sumo. Y el Señor Jesús volvió a la gloria donde pertenecía, donde estuvo con el Padre desde antes de la fundación del mundo, desde antes que los tiempos fuesen. Con estas palabras iniciales en el capítulo 17 vamos a ver tres peticiones, tres aspectos, y el primero es la separación. La separación o santificación de los que son del Señor Jesús. Leo versículos 9 al 11. Yo ruego por ellos, el Señor Jesús rogando por sus discípulos. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Saltamos al 14, pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, el 13, perdón, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vemos aquí la separación que el Señor Jesús ha hecho en armonía con el Padre, separando a los discípulos de entre el mundo, los hace aparte, los santifica para que cumplan el ministerio. Y entonces podemos pensar en nosotros. Nosotros procedemos, antes de haber, o cuando llegamos a los pies del Señor Jesucristo, veníamos del mundo, de donde pertenecíamos. Nuestro lugar actual de residencia es el mundo. Aquí es donde Dios nos tiene por ahora. Nos tiene un lugar mejor para nosotros, pero por ahora nuestro lugar de residencia es el mundo, como también vemos aquí en el versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, dice el Señor, mas estos están en el mundo. Pero nuestra condición real, nuestra posición celestial, no es del mundo. Hermanos, no pertenecemos aquí. Cuando llegamos a los pies de Cristo, éramos del mundo. Actualmente vivimos en el mundo, como lo expresa el Señor mismo. Pero, dice el versículo 16, no son del mundo. No son del mundo, como el Señor Jesús tampoco es del mundo. Él muchas veces dijo que fue enviado, que vino del cielo. Y a Pilato mismo le dijo: mi reino no es de este mundo. Porque así como el Señor Jesús
no es del mundo. Él nos ha separado para sí mismo y nuestra ciudadanía ahora es celestial. Santificados por el Espíritu Santo, hechos aparte, ya no pertenecemos aquí. No somos ni del mundo, ni somos el mundo. Somos la iglesia. Nuestra posición es celestial. Y es bueno y saludable preocuparse porque este mundo esté bien, pero no debemos de excedernos en la preocupación de lo que va a pasar, de lo que va a perecer. Nuestra preocupación por el mundo debe ser esencialmente que conozcan a Jesucristo. Pero recordemos, como el Señor Jesús mismo lo expresó al Padre, ellos no son del mundo. Entonces, recordemos que para Dios la iglesia no es el mundo, no es como el mundo. El Señor Jesucristo nos compró, así como aquel mercader compró la perla de precio, aquella perla preciosa en la parábola que él contó. Esa perla representa la iglesia. Eso es lo que somos para Él. Y debemos entonces vivir con los ojos, con la perspectiva, con el enfoque en lo celestial, en lo eterno, en las cosas de arriba, donde está el Señor Jesucristo a la diestra de Dios. El segundo aspecto o petición de esta oración que el Señor hace es sobre la unidad. La unidad, versículos 20 al 22. Vamos a leer: mas no ruego solamente por estos, sino también por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, y la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Conocemos Juan 10:30, cuando el Señor Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. Y aquí lo repite en algunas ocasiones: como tú y yo somos uno. Tú en mí y yo en ti. Eso es una unidad. Y en la unidad trinitaria es lo que debemos de contemplar para recordar que somos una unidad como iglesia. Y que esto se lleva también a la práctica, siendo de un mismo sentir, como Pablo le decía a los filipenses: sed todos de un mismo sentir, unánimes en pensamiento, unánimes en amor, sintiendo lo mismo, contemplando la Trinidad. El Hijo es uno con el Padre, uno en esencia, uno en naturaleza, son uno en propósito. Diferentes personas en algunos ministerios se diferencian, pero son un Dios, son uno, y nosotros debemos de ver eso como el Señor Jesús aquí nos está indicando. Como ellos son uno, nosotros llegamos a ser también uno cuando formando parte de la iglesia. Somos uno, un cuerpo. Cada creyente es un miembro en particular. El Señor Jesús nos ha reunido en su cuerpo, ha hecho un solo cuerpo, independientemente de qué nación, independientemente de dónde está. Todo el creyente es una unidad de vida con Cristo. Pero la práctica de esto es lo que mencionábamos, como Pablo decía a los Filipenses, capítulo 2, versículo 2, dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pedro también lo expresa en su primera carta: finalmente, sed todos de un mismo sentir. Esta es la práctica de la unidad de los creyentes. Hermanos, lamentamos que no podemos reunirnos ahora. Creo que sentimos el pesar y extrañamos que estemos reunidos en presencia corporal en este local,
en el local donde nos congregamos como iglesia. Pero aunque estamos distanciados por cuerpo, estamos distanciados por las medidas que se han tomado, estamos unidos en pensamiento. Estamos unidos en pensamiento, deseando que muchos actualmente conozcan al Señor Jesucristo como su Salvador, deseando que a través de esta situación Dios hable fuertemente y cada persona sienta el llamado de Dios y pueda acercarse a Él por medio del Señor Jesús. El último aspecto o petición la encontramos en el versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es el deseo aquí del Señor? Hermanos, qué maravilloso, pero aquí lo que el Señor Jesús quiere es que estemos donde Él está. Eso es lo que el Señor quiere. Bien decía alguien que el Señor Jesús desea estar con nosotros más de lo que nosotros podríamos desear estar con Él. Y yo creo que es el sentir de la iglesia. Clamamos al Señor que venga. Queremos que el Señor venga. Queremos estar con Él. Pero posiblemente, y por lo que el Señor Jesús ha hecho, Él desea más estar con nosotros. Mire cómo lo dice al Padre, para que vean para que donde yo estoy, quiero que, dice Él, que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Recordamos bien el capítulo 14, Él dice en el versículo 3, y si me fuere, o como me voy a ir, voy a preparar lugar, voy a volver, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él fue el que nos abrió el cielo. Él abrió el cielo para nosotros, para que nosotros estemos con Él por la eternidad. ¿Y para qué dice aquí en este versículo su petición? Para que vean mi gloria. Hermanos, veremos la majestad, veremos la gloriosa persona del Señor Jesucristo. Vamos a contemplar su refulgente esencia, su rostro. Seremos semejantes a Él. Nosotros seremos glorificados, no como la gloria que Él tendrá, pero seremos glorificados y seremos semejantes a Él, como dice Primera de Juan 3. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, primero, íntimamente a la iglesia, Él se va a manifestar en el rapto. Entonces allí seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Capítulo 16, versículo 22. Mire lo que el Señor Jesús dice, muy bonito para pensar en esto. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Lo que el Señor Jesús dice, pero os volveré a ver. Y Él volvió a ver a sus discípulos cuando resucitó, se volvieron a ver. Pero el Señor Jesús también habla de aquel día cuando nos volveremos a ver, o cuando ya nosotros le veremos también. Él nos verá, nos veremos, y como dice Primera de Tesalonicenses 4, estaremos siempre con el Señor. Que esta palabra nos dé ánimo, nos dé consuelo, nos exhorte, recordando lo que vimos especialmente. No somos del mundo, no somos el mundo, somos de ciudadanía celestial, como Pablo lo dijo en Filipenses. La unidad que tenemos como iglesia es en base a la unidad trinitaria, y esa unidad se pone en práctica siendo todos de un mismo sentir, como el Señor Jesús lo dijo, para que sean perfectos en unidad. Y también la petición que el Señor Jesús hizo es que estemos donde Él está. Él quiere que estemos allá en el cielo.
es garantía que vamos a estar con Él. Dios Padre responde a lo que el Hijo le pide. Y ojalá que si alguno está viendo esto y no ha confiado en Cristo Jesús para salvación, pueda a través de estas palabras pensar que Él desea estar con nosotros, con su iglesia. Reconozca al Señor Jesucristo, que reconozca al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él envió para morir por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, mas resucitó y el Padre le glorificó con la gloria que Él tuvo antes que el mundo fuese. Y hoy está intercediendo por los creyentes. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por haber enviado a este mundo al Señor Jesús. Gracias por habernos separado de este mundo. Gracias por habernos hecho un solo cuerpo. Y gracias por la esperanza, la promesa de que estaremos donde el Señor Jesús está, como Él mismo lo desea y lo quiere. Padre, y en vista de esto queremos vivir agradándote, recordando que no pertenecemos aquí, somos peregrinos y extranjeros nada más. Estamos de paso y esperamos aquella morada celestial con nuestro amado Salvador. Mientras estamos aquí, ayúdanos a compartir las buenas nuevas que el mundo realmente necesita. El mundo necesita conocer a Cristo. Tú nos ayudes, Padre, a cumplir con esta misión. Guárdanos, Padre, guarda nuestras familias, provee en lo que necesitamos. Oramos y agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.